el ser humano, digamos que es la esencia y el factor fundamental en todos los procesos sociales que existen. Si el ser humano no se reconoce, no hay posibilidad de que se relacione bien con el entorno ni con los demás seres humanos. Un reconocimiento es la posibilidad de que el ser humano se vea y se dé cuenta de todas las características que existen en su ser. Los procesos de educación nos han llevado a pensar que nosotros vivimos hacia el afuera y no hacia el adentro. Entonces nos reconocemos en la medida en que otros seres humanos nos conocen, pero realmente lo más importante es empezar a darnos cuenta de la importancia de nuestro propio ser. Cuando hablo de esa importancia, estoy hablando de un ser que tiene unas características fundamentales, las cuales proyecta en la relación con el otro. Hablemos de algunas características que son innatas y hablemos de otras características que son aprendidas mediante todo el proceso de la educación y de la formación. Tenemos algunas características innatas, como son todos esos rasgos de personalidad que hacen que yo actúe y sea como soy y actúe de la forma como lo hago con los demás seres humanos y que me enfrente a la vida de la forma como lo hago. Entonces, no es raro que dos personas en un ambiente igual reaccionen de forma diferente, dadas esas características. Todos los seres humanos también tenemos una motivación. La motivación que nos permite sentirnos felices, nos permite sentirnos vivos, pero desde esas motivaciones cada ser humano tiene unas características particulares. Esas características hacen que nosotros enfrentemos la vida de manera diferente. Mostremos un ejemplo, una persona de motivación para el logro, que le gustan los retos, que es una persona perfeccionista, exigente, que es una persona selectiva, actúa de una manera, digamos, más proactiva, de una manera más inteligente frente a la vida, que una persona que es de motivación, por ejemplo, por afiliación, que es una persona que todo el tiempo necesita reconocimiento, que necesita aprobación, que es una persona que es susceptible. Entonces esta persona, para moverse en el mundo, necesita ser un poco empujado por otros seres humanos. Esas motivaciones entonces actúan en el ser humano de tal forma que él pueda desenvolverse en el mundo y desenvolverse con el otro. Miremos otra diferencia que es bastante interesante. Una persona de motivación para el logro se relaciona de una manera natural, tranquila, es espontánea, es sociable, mientras que una persona de motivación por afiliación tiene problemas en la relación con el otro, es decir, es insociable. Los padres piensan que pueden crear motivación en los hijos, pero realmente eso no es cierto. Lo único que hacen los padres realmente es crear una cantidad de estrategias que le permitan incentivar la motivación de sus hijos. Por eso es bastante llamativo que un padre tenga que educar a los hijos de manera diferente. Eso no quiere decir que no los ame a todos por igual, pero la forma de educar es diferente. Miremoslo un poco. Si a un niño de motivación para el logro le pegan o le dan una pelita o le dan pao pao, como los padres dicen, eso lo vuelve rebelde. A un niño de motivación por afiliación, si le pegan, lo que hacen es reprimirlo mucho más de lo que es. A un niño de motivación por competencia, si le pegan, es una forma de advertencia, o si le dan ese pao pao, no es una pela real, ese pao pao que dicen los padres, entonces el niño simplemente escucha esa advertencia y aprende. Por eso es que la forma de educación de cada niño es diferente. En los procesos de educación, en la escuela, en el bachillerato, se desarrolla la inteligencia lógica con las matemáticas, pero igualmente se desarrollan muchas habilidades de pensamiento. Es bastante llamativo mirar que en la primaria nosotros desarrollamos las habilidades de pensamiento simples.
¿Con qué las desarrollamos? Las desarrollamos con las teorías de conjuntos, con toda esta regla de tres simple, que la utilizamos en lo cotidiano, ¿cierto? Y en el bachillerato, con las matemáticas de bachillerato, desarrollamos toda la parte de las habilidades de pensamiento complejos, comprensión, análisis, síntesis. Entonces, digamos que es una de las inteligencias que más se desarrollan durante el proceso formativo académico. Más adelante nosotros nos damos cuenta de la importancia del desarrollo de estas inteligencias porque el desarrollo de ellas es el que nos permite más adelante tomar decisiones de manera acertada y solucionar problemas, digamos que de forma concreta. Tener como una secuencia lógica de lo que decimos, una coherencia y al final de cuentas todo esto se utiliza para un mejor vivir, para estar bien. Les decía anteriormente que también nosotros desarrollamos en el proceso de educación otro tipo de características que son propias de cada ser humano. Entonces empecemos a hablar, por ejemplo, de las emociones. Las emociones son creadas, son aprendidas y como son aprendidas también se pueden desaprender. Algunas emociones son, digamos que, beneficiosas para el ser humano. Hablemos un poco de la euforia, cuando estamos demasiado alegres, demasiado contentos, como por los logros, los éxitos que tenemos. Pero también pensemos en algunas otras emociones que son dañinas para el ser humano, por ejemplo la depresión. Cuando mezclamos una tristeza muy profunda con ideas irracionales, estamos tristes, entonces empezamos a pensar, es que a mí nadie me quiere, es que yo no valgo la pena, es que yo me debería de morir, y se empieza a generar eso que se llama depresión, que es una emoción y que se puede trabajar porque es aprendido. En nuestra sociedad también aprendemos algo que es muy importante y digamos que es la base de todo el proceso social, que son los valores. Entonces se empiezan a desarrollar desde la casa, cuando nos dicen respetan a los mayores, cuando nos dicen que tenemos que ser responsables. Realmente los valores son muy importantes, pero tristemente en nuestra sociedad los padres los enseñan, pero más como condicionamientos que desde la conciencia misma de la importancia de los valores en la vida del ser humano. Vamos a tocar uno de los puntos cruciales de la relación con el otro, que es la inteligencia social. La inteligencia social es la capacidad que tiene el ser humano para utilizar todas esas características internas y proyectarlas hacia el otro de manera adecuada en la relación con él. Cuando nosotros nos conocemos tenemos una virtud, que podemos comprender más fácilmente al otro. Entonces, palabras como el respeto empiezan a tener un nuevo significado. ¿Qué es respetar realmente? Respetar es ser consecuente con lo que el otro es. Así yo no tenga, digamos, esas características del otro. Para yo ser consecuente con lo que el otro es, para comprender lo que el otro es, necesariamente yo tengo que pasar por un proceso empático, que es la empatía. Es esa capacidad de colocarme en el lugar del otro en el momento preciso para comprender lo que está pasando dentro del otro. Todos los seres humanos miran la vida de forma diferente. ¿Por qué la miran de forma diferente? Por una simple razón, porque tienen características diferentes, porque hay una historia que los atraviesa, porque hay una educación que les dieron que es diferente a la mía, porque se mueven en un círculo social totalmente diferente. Pero si yo no hago el ejercicio de ir hacia el otro y poderlo escuchar y poder escuchar su historia, sin viciarme de lo que yo soy o de lo que yo siento o de lo que yo pienso para realmente escuchar al otro, realmente yo no lo podría comprender, porque todo el tiempo entonces estaría pensando es en mis características y que el otro debe ser como yo. Por eso muchas veces decimos, es que esta persona está equivocada, es que esta persona no sabe, pero si nos colocáramos, como se dice por ahí, en los zapatos del otro, podríamos comprender, digamos, muchas situaciones que el otro está viviendo.
puede que nosotros no hagamos lo mismo porque no tenemos esas mismas características, pero entonces realmente empezaríamos a respetar al otro en esencia. Exactamente sucede con el resto de los valores que utilizamos en la relación con el otro. Por ejemplo, la aceptación, no la aceptación de un ser humano que es un Dios o que es perfecto, sino la aceptación de un ser humano que se equivoca, pero se equivoca precisamente por eso, porque es un ser humano como yo me equivoco, porque yo también soy un ser humano. El problema real es que para mí las equivocaciones del otro son dañinas, son malas, pero no me fijo en mis propias equivocaciones y en cómo afectan y cómo dañan a los demás. Entonces, conocerse a uno mismo es la posibilidad también de darle espacio al otro, de empezarlo a comprender, de empezarlo a reconocer como un ser valioso. Inclusive porque, como terminaba la primera lectura, todo lo has aprendido por alguien de tu entorno. Es decir, tú eres la persona que eres precisamente porque existen otras personas en tu vida. Todos somos, o nosotros somos seres sociales por naturaleza. En la medida en que reconozcamos al otro, digamos que vamos a vivir mucho mejor, pero hay que reconocerlo de manera consciente. Hay que saber que ese otro es valioso, valioso en la vida nuestra y en la vida de todos los seres humanos, porque recuerden que yo soy el otro de las demás personas también. Inteligencia social, entonces, es esa capacidad de comprenderme y de comprender al otro y de tener buenas relaciones. ¿Para qué? Para llegar a construir, a crecer, a vivir juntos, a convivir, a tener bienestar, a estar bien todos.